Manera de arrancar 7F Plus. Javi Bisuete nos regala esta canción para esta mañana y estamos también desde Radio Pichincha con Estevitan Bustamante. Y por supuesto hoy regresa, nos acompaña ya nuestro compañero Andrés Durán. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Espero que te encuentres mejorcito, que te sientas mucho mejor y bueno, que te recuperes con mucha paciencia, con mucho optimismo, con una buena alimentación y pronto vengas a acompañarnos acá en la radio. ¿Cómo estás? Hola, queridos amigos, ¿cómo se encuentran? ¡Vaya nomás! Son los efectos de la COVID-19, pero acá estamos, en pie de lucha para echarle leña al fuego. Ese gallito está medio triste, pero bueno, por favor, hay algunos ejercicios de respiración, también calentar la garganta, tomar mucha agüita, nos dicen por acá, no sé si por experiencia, pero están brindando esas recomendaciones, Andrés, para que te sientas mejor muy pronto. Te escucho este momento y digo, bueno, ¿dónde está Orlando? Que venga nomás, porque se te oye bastante mal. No, estoy bien, son los efectos de la enfermedad, todavía no he salido completamente de la enfermedad, pero ahí estamos. Bueno. Es producto de que se te reseque la garganta por la tos, por esta vaina, no sé. Claro. Pero bueno, no se preocupen que voy a hacer todo el esfuerzo enorme por compartir con ustedes. Ya tenemos datos perturbadores del día de hoy, así que ahí estamos, para echarles leña al fuego y para acompañarte en el trabajo, Sofía. O sea, perturbador está escucharte con esa voz, pero bueno, nos alegra que estés nuevamente con nosotros, nos alegra que estés con nosotros y que podamos compartir este programa en esta mañana, 9:07. Lo que sí es importante, y bueno, con la experiencia de acá, con la experiencia en las familias que están sintiendo los efectos de haberse relajado mucho, y de olvidarse de que todavía estamos en una pandemia. Esta es la realidad, ¿no? Y esta es la voz de la experiencia con nuestro querido Andrés y con otros compañeros que también, lastimosamente, han sido contagiados con este virus. No sabemos si es de la variante Omicron, si es de la variante Wuhan, si es de la Delta. Bueno, en todo caso, sí nos hacen falta compañeros, del Carlitos Minango también, lo extrañamos por acá, pero nos alegra de todos modos saber que no pasa de ser una gripe muy fuerte, un trancazo, y que ojalá los tengamos pronto acá ya en la cabina. Pero Andrés, tú les dirás a nuestros amigos, hay que cuidarse mucho más. Así es, miren, esta enfermedad es bastante impredecible, queridos amigos. Yo creo que uno no la dimensiona cuando la atraviesa, cuando le toca. La hora es cuando se da cuenta que tiene que afianzar mucho más esos protocolos de bioseguridad, esas medidas de bioseguridad, así que invitar a la gente para que tome en consideración todos estos protocolos, las medidas gubernamentales. Es importante que nosotros reflexionemos al respecto de esto, porque cuando no lo hacemos, después tenemos las consecuencias, se ve golpeada la salud y empezamos a pensar, ¿no? ¿Por qué no lo hice? Tenía que haberme protegido, tenía que haberme cuidado, evitar las aglomeraciones, siempre usar la mascarilla. Realmente es una enfermedad bastante impredecible. Cuando te sientes mejor, parece que ya saliste, dices, ya estoy bien, ¡pum!, nuevamente el bajón. Entonces, a cuidarse, a tomar en cuenta todos los protocolos de bioseguridad y, por supuesto, también a mantenerse también informado por los canales oficiales. Yo sé que genera mucha desconfianza producto del sistema de salud completamente abarrotado. El día de ayer por la mañana yo recibí algunas fotografías de profesionales de la salud que nos contaban que evidentemente está el servicio dentro del IES, dentro del sistema sanitario público, es pésimo. No están atendiendo a las personas, hay filas y filas interminables, y esto de alguna forma demuestra que hay un descontrol, producto sí de una corresponsabilidad. La gente, por un lado, que no toma en consideración que todavía vivimos en una sindemia, y las autoridades, por el otro, que ha tenido prácticamente 7 meses para emitir una ley que regularice los estados de excepción y que mitigue también el impacto de esta situación de la COVID-19.
Entonces yo creo que hay que empezar a entender que estamos completamente desprotegidos y desblindados, y en ese sentido hacer el esfuerzo enorme por ser corresponsables con la situación. Ese sería mi mensaje. Andrés, sí, me parece importante, y además que cuando se toman decisiones que no se entienden por completo, como esto de pues pedir que primero se tome una cita médica para que con prescripción médica se defina si pueden hacerse o no una prueba para descartar el COVID-19 en los centros y hospitales de salud del Ministerio de Salud Pública, porque no tienen la capacidad para atender a las personas que están presentando síntomas respiratorios, y van a complicar aún más la situación. Personas que de pronto quieren descartar porque tienen ya algunos síntomas leves, quieren saber si encerrarse o seguir asistiendo a trabajar, por ejemplo, y van a tener primero que acceder a una cita médica, que de por sí está ya bastante difícil en el sistema de salud pública. Pero otra cosa más, y que yo quiero que veas, Andrés, esto pues lo reseñamos de lo que ocurrió el día de ayer en distintos puntos del país. Aglomeración en el dispensario del IES norte de Guayaquil, dice Tere Menéndez. Decenas de personas buscan atención por sospechas de COVID-19, otros acuden a canjear el certificado médico para presentarlo en sus trabajos. Bueno, aquí el comentario dice: siento que regresamos a 2020, porque tú ves el video, lo vamos a ver en pantalla. En el video se observa una gran cantidad de personas que se aglomeran, que están corriendo, tratando de meterse en la fila, tener un puestito ahí, personas que están con síntomas de COVID o que ya tienen su prueba PCR, donde tienen ratificado que están contagiadas de COVID-19 y no pueden estar en sus casas, tienen que asistir a sacar este certificado para presentarlo en sus trabajos, para que quede por sentado de que están con el COVID-19. Yo entiendo que esta es una normativa que hay que cumplirla en los distintos trabajos, pero ¿cómo no se puede prever este tipo de circunstancias y tomar en cuenta que una persona con COVID que está en las calles representa un riesgo para la sociedad, para quienes no están infectados y están tratando de mantenerse pues como parte de la resistencia que decimos nosotros acá, que no nos hemos contagiado, Andrés? Y sí, o sea, esto es un poco también, ¿cómo es? Apretar un poco y rogar a Dios, ¿me entiendes? Porque es que esta enfermedad es bastante impredecible, eso es lo que te decía. Yo, por ejemplo, conversaba con mi doctora y mi doctora me decía, lo más seguro es que estés con Omicron, por los síntomas del cuadro sintomatológico, etcétera, etcétera. Porque yo no perdí el olfato, no perdí el gusto, y por los síntomas. Entonces, ¿qué quiero decirte con este tema? Que la gente confunde o se confía de que evidentemente no estás con COVID y sale a la calle, habla con la otra gente, y esta enfermedad es 4 hasta 8 veces más contagiosa que el resto de variantes. Entonces, eso por un lado creo que hay que tomarlo en consideración. El otro tema es que nosotros, ¿cómo podemos certificar que tenemos esta enfermedad cuando quieres acudir al sistema sanitario y no existen ni siquiera los protocolos para la atención debida? Yo estuve desde el fin de semana en el hospital, en el IES de San Francisco, intentando que me atiendan, pero realmente la gente no daba abasto. Había una galena que estaba atendiendo a 45, 25 personas, con una enfermera, y la situación se replicaba en otros hospitales del IES. Me decían, en el IES del Quito Sur, por ejemplo, la situación es muy similar. Así es. Entonces, lo que yo te digo en ese sentido es bastante complicado que hoy, por ejemplo, no tengamos una ley que regule eso. Oye, y encima han despedido a un médico infectólogo del Pablo Arturo Suárez. Esta noticia también, pues nos desayunamos, y era el único en medio de una situación como la que estamos viviendo. Sí resulta incomprensible de entender qué está pasando, en qué piensan cuando toman este tipo de decisiones. Y ahí en pantalla tenemos, Andrés, los videos de la gente desde la madrugada buscando este certificado del IES también, o buscando luego atención médica. Y por acá nos mandan algunos mensajitos y nos dicen, por favor, digamos que esta enfermedad además cuesta
obtener algunos medicamentos, porque la gente cree que contagiarse no cuesta nada, o que el gobierno va a darle los medicamentos, nos dice Nargis Ana Narváez. Aquí en Solanda y en el mercado mayorista no usan mascarilla, dice, es verdad, hay un relajamiento que está provocando que se sature también el sistema de salud pública, Andrés. Evidentemente, este es un factor que no se tomó en cuenta, Sofía. O sea, nosotros, fíjate tú lo que yo había dicho hace, me parece que es una semana atrás, yo decía, las consecuencias y las secuelas de las acciones gubernamentales y del relajamiento social se van a ver en febrero. Ni siquiera entramos completamente al mes de enero y ya tenemos el impacto de esta pandemia y de esta nueva ola que se está viviendo, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Uh-huh. Y ¿sabes qué es lo más lamentable y triste? Escuchar a los galenos que sí están, digamos, comprometidos con la situación sindémica, decir, no tenemos insumos médicos, no tenemos toda la indumentaria que necesitamos, acá en los hospitales solo hay paracetamol, a veces ni siquiera paracetamol, y además de eso, no contamos con el personal necesario y suficiente para enfrentar esto. Dice, claro, la única ventaja que tenemos en este momento es que, evidentemente, gracias a la vacunación, hay menos personas que se complica su cuadro. Pero la enfermedad es tan impredecible que no podemos de alguna forma recontra confirmar que eso no vaya a suceder, producto del colapso de los servicios sanitarios. Si yo el día de mañana necesito atención médica y quiero acudir al sistema de salud público, el sistema de salud público no me va a poder recibir, va a dar prioridad, y eso es lo que sucedió este fin de semana. Dio prioridad a personas que no podían respirar, dio prioridad a personas que necesitaban oxígeno, dio prioridad a personas que ya no estaban saturando bien. Entonces, el meollo de este asunto es que tuvimos aproximadamente 2 meses para prepararnos esto, y el gobierno asumió su mandato hace 7 meses, tomando en consideración los estragos que ha generado la pandemia y las políticas gubernamentales de su antecesor en el sistema sanitario. Oye, es que sí es curioso, sí, porque esta medida, por ejemplo, de pedirte la prescripción para hacerte la prueba, pues lo que hace es dejarles sin posibilidad de testear esta enfermedad a las personas que menos recursos tienen, porque quien tiene plata, bueno, dice, si no me hacen en el Ministerio de Salud Pública, me voy a un laboratorio privado, pago $45. Ayer tuvieron que, desde el Ministerio de Salud Pública, sacar un comunicado recordándoles a los laboratorios que el máximo de las pruebas es de $45, hay algunos laboratorios que cobran más de ese valor y que en este tiempo, cuando hay tanta demanda, seguramente se aprovechan. Entonces, pues también esto llama mucho la atención porque nuevamente están dejando las cosas a que la gente vea cómo resuelve, a que vean cómo hacen. Si tienes plata, puedes acceder a un diagnóstico, si no, pues nada, anda a la casita, y si ya te sientes muy mal, anda, busca quien te ayude en un centro de salud. Así es, entonces yo creo que ese es uno de los graves problemas que hoy enfrentamos. ¿Me escuchan bien, no? Sí, te escuchamos bien. No sé si bien, pero me escuchan. Ese creo que es uno de los graves problemas que enfrentamos hoy y el llamamiento tiene que ser a todas las autoridades, porque fíjate tú, quiero insistir en algo. Esto es importante que nosotros entendamos, queridos amigos. Cuando no existe normativa que regule, cuando hay un vacío legal, cuando ya se ha declarado inconstitucional, cuando hay una observancia por parte de la Corte, cuando el primer mandatario de alguna forma ha archivado el proyecto de ley enviado por el señor del arroz con el huevito, lo que se espera es que las autoridades tomen la batuta del tema y empiecen a regular esta cuestión. Aglomeraciones de fin de año, parecería que la gente se relaja y piensa que estamos, no sé, en el carnaval de hace 3 años. Entonces esto es preocupante porque después sale el gobierno nacional y las gobernaciones, incluso provinciales, a decir sí, evidentemente hubo un relajamiento de parte nuestra, aceptamos la culpa, después de 5 días de presión de la opinión pública para decir, o sea, esto no puede suceder porque si no vamos a volver a colapsar. A eso súmale el tema de las pruebas PCR, el tema de las pruebas rápidas. O sea, yo siento que estamos entrando a una encrucijada muy similar a la del año 2020, cuando empezó la pandemia y el gobierno no tenía ni la más mínima idea de cómo mitigar el impacto.
Así resulta, y pues sí, mira, ¿te acuerdas el otro día que poníamos de ese meme, de esa serie de Dark, que en un momento nos poníamos en esa reflexión? Estamos retrocediendo en el tiempo, estamos volviendo a vivir lo que ya nos pasó. La diferencia obviamente está en cuál es el impacto de la enfermedad en las personas que pues se llegan a contagiar, y pues esperemos que la mayoría pues no tengan mayores consecuencias, pero también revisábamos las cifras y hay personas en unidades de cuidados intensivos, hay personas hospitalizadas, y esto debería preocuparnos, porque una persona a la que le vaya mal, que tenga que ser hospitalizada, que pueda fallecer a causa del COVID y dejar a su familia con ese dolor tan grande, debería preocuparnos y debería preocuparle también a las autoridades, Andrés. Así es que bueno, esa reflexión está hecha. Nosotros en un ratito más vamos a abordar y hablar sobre esto que también ha sido un poco polémico, ¿no? La obligatoriedad de presentar el certificado de vacunación en los lugares públicos donde ofrecen servicios no esenciales, y de esto lo vamos a hablar porque hay dos puntos de vista al respecto y queremos detallar algunas cosas sobre eso. Pero te quiero invitar también a ver un video que seguramente ya lo viste, de lo que pasó en Ambato durante el feriado de fin de año, la noche del 31 específicamente. Hubo falta de control en el barrio de Ficoa. La gobernación de Tungurahua se ha pronunciado ya, pero primero quisiera que veas el video y que me des tus impresiones, Andrés. Esto es lo que pasó, y este video es mucho más preocupante, esta agresión de 1, 2, 3, 4, 5, como 6 o 7 personas a un joven que lo dejan en el piso y empiezan a patearle la cabeza, empiezan a patearle en las costillas, uno tras otro, como si fuera una pelota, empiezan a jugar con ello, con este ser humano, y se nota que es un grupo de jóvenes que seguramente ha bebido alcohol, está fuera de sí, no sé, la verdad habría que esperar las investigaciones, y ahí está el video en pantalla, amigos y amigas. Ustedes seguramente vieron esto porque se hizo viral y generó la preocupación de las personas que lo vieron y también de las autoridades que, como tú bien decías, reaccionan después de unos cuantos días, pues han emitido un comunicado en el que dicen que se les salió de las manos, que expresan su preocupación sobre los hechos suscitados en este barrio y reiteran a la ciudadanía el compromiso conjunto para evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a ocurrir. Y dice, incluidas las distorsiones informativas que causan mayor incertidumbre. Esto porque pues hubo quienes dijeron que este joven había fallecido. Desde la gobernación se ha desmentido esto. Sin embargo, viendo las imágenes, viendo cómo le patean en la cabeza, uno sí puede presumir que este joven quedó muy mal herido, por lo menos, que debe tener algunas lesiones graves que tampoco se asumen desde la gobernación de Tungurahua, que son quienes con la policía están encargados de controlar lo que ocurre y evitar estas aglomeraciones aún más en tiempos de pandemia. Dice, debemos reconocer que todas las autoridades involucradas en el control del orden, seguridad, uso del espacio público, no logramos la coordinación necesaria para evitar el desenfreno provocado por decenas de jóvenes que no respetaron las medidas de bioseguridad y han puesto en riesgo incluso a sus familias en medio de la pandemia. Y dicen, esto no es un hecho aislado, sin embargo ocurrió en un solo sector en Ambato, puesto que tanto los jefes políticos, tenientes políticos, comisarios e intendentes cumplieron operativos de más de 21 horas. Bueno, pero no evitaron que ocurra esto, y tenemos como consecuencia una agresión tremenda a un joven en Ambato, Andrés. ¿Qué opinión te merece ver esas imágenes? Bueno, primero que nada quiero enviar saludos a las personas que se han preocupado un poco por mi salud. Estoy bien, me encuentro bien y estoy recuperándome. Gracias, Víctor. Gracias, Elena. Gracias, gente que escribe por acá. Gracias, Julio. Lo propio. Estoy bien, estoy intentando recuperarme. Más bien, disculpen por la voz.
que estoy en proceso de recuperación. A ver, yo le he dicho varias veces y ya parezco disco rayado, pero quiero insistir en esto. Me parece que esto que estamos viviendo, esta ola de violencia que estamos viviendo es producto de la anomia institucionalizada que gobierna y reina en el país. No hay Estado, por ende no hay autoridades, por ende no hay normas y no hay reglas, no hay lazo social que nos sostenga en este momento, y por ende también creo que hay un calificativo que a mí me interesa muchísimo, un concepto que a mí me gusta muchísimo y que creo que sintetiza hoy por hoy la situación que vive el país. ¿Qué pasa con la brújula moral? ¿Qué pasa con la brújula moral en el Ecuador? Y este es un problema grave porque evidentemente el país ha perdido su brújula moral. La violencia se la ve en las cárceles, la violencia se la ve en las calles, la violencia se la ve en las fiestas, la violencia se ve entre ciertos jóvenes, cada uno con su particularidad. Yo no quiero caer en generalizaciones, hay que entender la propia dinámica de la violencia. Pero lo que a mí sí me preocupa enormemente, Sofía y queridos amigos, es la pérdida de esa brújula moral. Hoy por hoy el país vive una anomia sin precedentes. Yo no intento evocar a la memoria, me pongo a pensar y digo, si esto ya lo vivimos nosotros en la década de los 90, en pleno neoliberalismo, y no recuerdo algo tan espantoso. No había pandemia de por medio. Así es, pero Andrés, yo sí creo que no es solamente pues una cuestión del Estado, sino ya es un tema de qué está pasando con la juventud en este momento, qué está pasando con las familias, porque... Por eso te digo, la anomia es producto de todo esto, no es una responsabilidad solamente del Estado. Es la responsabilidad de la sociedad, de la familia, del Estado. Sí, porque si nos ponemos a ver qué les pasa a los jóvenes en este momento, en qué están los jóvenes en este momento, pues vamos a encontrarnos que están metidos mucho en juegos violentos y pues otras cosas que llenan su mente. Además, a todos nos llega todos los días pues videos de gente matando, de gente golpeando a otras personas, que siento que se está normalizando. Miren, Fiestas de Quito pasó algo similar en la tribuna de los Shiris, le patearon de la misma forma a un joven, le hicieron casi lo mismo, y pues cuando los expertos empiezan a abordar el tema, dicen que esto revela estos graves problemas estructurales de la sociedad, Andrés. Jóvenes que, mira, no tienen seguramente antecedentes penales, están actuando en grupo, se transforman con el alcohol y se convierten en una auténtica jauría humana. Se convirtieron en monstruos que pudieron destrozar la cabeza, el tórax de este joven, matarlo o por lo menos dejarlo mal herido. Y pues yo estaba revisando casos como estos, uno similar ocurrió en España, donde llegaron a matar a un joven enfermero. Un psicólogo analizó el caso y dijo que esto es algo que se ha observado en grupos de chimpancés. Así de fuerte. Se estimulan en colectivo, con alcohol, con argumentos violentos, machistas para actuar en manada, como si perdieran totalmente la razón. Yo leí lo que me enviaste, Sofía, con mucha atención. Y claro, yo creo que ahí hay un tema que es importante tomarlo en consideración. Más allá de leer el hecho en sí mismo, que está bien, que es importante, hay que entender el contexto en el que se produce todo esto. Y eso es fundamental. Ya cuando entremos en materia, porque hoy va a ser la polémica de nuestro día va a ser justamente este tema, les voy a dar algunos datos perturbadores. Y vamos a dar cuenta de cómo hoy por hoy no hay estudios científicos del comportamiento de los jóvenes en pleno contexto sindémico, pandémico. Usted póngale el calificativo que sea. Pero ahora la pregunta central es, ¿qué impulsa, qué motiva, qué de alguna forma estimula la violencia en la sociedad en su conjunto y específicamente en este nivel etario, que creo que eso es fundamental? Van a conocer algunos datitos que tengo por acá que realmente a mí me espeluznaron. Por eso te decía, hoy por hoy, ¿qué está pasando con la brújula moral del Ecuador? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué estamos estimulando en nuestros jóvenes? ¿Qué mensajes emitimos en los medios de comunicación, en las redes sociales? ¿Cuáles son sus aspiraciones y preocupaciones? Estas son cosas que incluso, creo yo, sería maravilloso y fenomenal tratarlos en familia.
Bueno, es verdad, este tema es para abordarlo con muchísima profundidad, tratar de entender el comportamiento de los jóvenes, ver qué los está estimulando estos juegos, te decía yo, hiperviolentos a los que están expuestos, donde el objetivo del juego es matar a la mayor cantidad de personas y robar todo lo que puedan de un banco, de una casa, generar estos círculos, porque además se crean conexiones, porque no es que juegan solos, sino juegan en línea con otros chicos que tienen ese mismo ideal en ese momento. A pesar de que sea un juego, eso va creando algo y va cambiando los conceptos en la mente de los jóvenes. Series de narcos y toda esta realidad violenta que se comparte de lo que pasa en el país, de lo que pasa en el mundo. Vamos a una pausita entonces y regresamos enseguida con ustedes y con más de 7F+. Nos recuerdan que hoy es Día de Reyes, mira tú, y bueno, Margarita te manda saludos, Andrés dice, saludos al enfermito, que se mejore, pues se lo extrañaba, que los Reyes le traigan una cajita adicional de salud. Bueno, qué bonito el mensaje de Margarita, y pues esos buenos deseos para que te recuperes pronto, Andrés. Muchas gracias a Margarita, muchas gracias a todo el equipo de Radio Pichincha, gracias por hacerme el aguante, gracias a ti, Sofía. Gracias por preocuparse por la salud de este servidor. Pero bueno, ya pronto estaremos al 100% y pues bueno, con todo el corazón, con toda la garra y la entrega para seguirles entregando información, queridos amigos. El rato menos pensado estarás completamente bien. 9:33 Andrés. Bueno, estábamos hablando de violencia y hay un datito que no quiero que dejemos de dar y es este que fue proporcionado el día de ayer, 5 de enero. Apenas han transcurrido 5 días del 2022 y según datos de DINASET, la cifra de muertes violentas en el país ya asciende a 30. En la tarde mataron a una persona más, así que podríamos hablar de 31 personas que han fallecido, muertes violentas en el país, según los datos que ha proporcionado ya la DINASET. Y es parte de lo mismo de lo que veníamos hablando. Según los datos del COE nacional, se registraron también en Ecuador 1,856 casos de violencia intrafamiliar durante el fin de año 2021 y también la prefectura de Pichincha alerta, no queremos que estas cifras se repitan y pone a su disposición el servicio de Guarmi, que sigue impulsando también estas casas de acogida y lugares donde pueden encontrar respaldo las mujeres o las familias que sufran de violencia. Pero la cifra de la DINASET es tremenda. En 5 días, más de 30 muertes violentas en el país. No, es realmente increíble, es lo que te digo, Sofía, o sea, hoy lo que nos reina es la absoluta improvisación por parte de las autoridades y por el otro lado la indolencia y la falta de empatía, y me refiero a la sociedad. Entonces es un conjunto de variables que evidentemente necesitan mayor análisis, mayor investigación, trabajo de la academia para explicar varias variables que entran ahí, pero yo sí creo, insisto en esto, o sea, hoy la norma básica de convivencia en el Ecuador es la anomia, es sálvese quien puede, es el más fuerte resiste, es el más débil va a fracasar, va a morir, va a dejar de subsistir. Entonces, yo sí estoy realmente preocupado, te digo, porque nunca había visto un fenómeno de tal magnitud en el Ecuador. Y ayer me senté a revisar alguna bibliografía, tratar de dar explicaciones del fenómeno que vamos a detallar a continuación, y veía que tenemos tan escasa información que a uno le preocupa y dice, claro, la violencia en las cárceles, la violencia hacia la mujer, la violencia generalizada en los robos y en los asesinatos, la violencia en las calles, la violencia dentro del ámbito familiar. Fíjate, el otro día el día de ayer, mejor por la noche, encontré este dato que me llamó muchísimo la atención. Hay más de 9,000 denuncias por parte de niños, niñas y adolescentes en contra de sus padres debido a maltrato. Entonces esto habla muchísimo de la sociedad que tenemos. Insisto, ¿qué pasa con la brújula moral del Ecuador? Y acá es algo que atraviesa a la educación, a la familia, a la sociedad.
y realmente es preocupante, ¿no? O sea, totalmente, Andrés, porque parece que deshumanizamos y que pues esto ocurre porque se cosifica y se deshumaniza a las personas, ¿no? Repasando nuevamente el tema de la juventud, sí creo que se relaciona mucho a lo que mencionamos del tema de muertes violentas, porque cuando tú ves y cuando se sucedieron las masacres en las cárceles, se dio cuenta de que la gran mayoría de las personas que estaban involucradas, incluso de las que fallecieron, tenían edades entre 18 y 31 años, jóvenes. Entonces, cabe preguntarnos nuevamente qué está pasando con los jóvenes, por qué tienen poco autocontrol, además se dice que tienen poca tolerancia a la frustración y estos son problemas que se van arrastrando, son víctimas de círculos de violencia, no saben cómo resolver sus conflictos, cómo controlar sus impulsos y pues esto nos termina pues lacerando como sociedad cuando vemos que también se atraviesa este tema del alcohol, del alcoholismo que afecta muchísimo a las personas que pues llegan a caer en estos círculos de violencia. Mira tú que según datos de un psicólogo, a los 20 años aún no está formada la corteza prefrontal que se desarrolla plenamente entre los 22 y los 25 años y el alcohol además deprime esta zona del cerebro que rige el autocontrol, los impulsos y la toma de decisiones, esto según estudios científicos. Así es que es multifactorial lo que ocurre en el país con respecto a la violencia, Andrés. Así es, querida Sofía. Tú dime si ya le metemos leña al fuego o todavía estamos calentando motores. Vamos ahí, vamos entonces. Hoy día queríamos hablar un poquito sobre esta discusión de si la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación pues tiene sentido. ¿Cuáles son los argumentos para que esto sea obligatorio y si es que son peligrosos los no vacunados? De eso queremos hablar en El que sabe, sabe, Andrés. Así es que échele ahí, mi querido Javi. El que sabe, sabe. Bueno, Andrés, cuéntame, ¿qué sabes sobre este tema? La verdad es que muy poco, quisiera escucharte más bien a ti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira que te mandan saluditos por acá, dice, qué alegría nuevamente escuchar a Andrés Durán, Gonzalo Llanes, Zurita te manda saludos también, están contentos de que estés nuevamente en los micrófonos de Radio Pichincha, recuperándote ya de esta afectación, aunque un buen tiempo te tendremos pues bastante lejos de los estudios de la radio. 9:40, bueno, ustedes saben, amigos, que como una acción para evitar los contagios de COVID-19, el COE Nacional resolvió el pasado 21 de diciembre la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación con el esquema completo para mayores de 12 años. Si quieren ingresar a lugares públicos que ofrecen servicios no esenciales como centros comerciales, cines, restaurantes y otros, deben presentar este documento. Si acuden a servicios de salud, educación, trabajo y otros servicios públicos, esta resolución pues no aplica. También se redujo el aforo de estos lugares del 50 y al 75%, al 50 y al 75%, y se exhortó a suspender eventos masivos, fiestas populares y más. Estas medidas, recordemos, rigen hasta el 23 de enero. También por recomendación del COE se podría llegar a pedir carnet de vacunación para subirse a los buses interprovinciales. El COE Nacional aún debe evaluar el protocolo que la Agencia Nacional de Tránsito delineó para este procedimiento. En algunas terminales como la de Carcelén, las cooperativas sí están solicitando el certificado en las boleterías, pero no hay una normativa realmente para exigirlo. Ahora, Andrés, la pregunta ¿es discriminatorio adoptar esta medida para exigir el carnet de vacunación? ¿Tú qué opinas? Yo pienso que no. O sea, si a mí me preguntan después de atravesar por esta enfermedad, yo pienso que es una decisión sana por parte de las autoridades. Ahora, lo que sí te tengo que decir es lo que he dicho al comienzo del programa. Me parece que necesitamos un amparo legal que regule y que norme esto. Si no contamos con ese amparo legal que regule y que norme esto,
Entonces, claro, lo que vamos a tener es una vulneración de derechos humanos, ¿no? El libre tránsito, la posibilidad de acceder a bienes y servicios por parte de la ciudadanía, de acudir a contextos de esparcimiento, etcétera, etcétera. Lo que yo insisto, queridos amigos, ya hubo un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, ya existieron pronunciamientos por parte de la autoridad competente que regula la constitucionalidad, ¿sí?, de las acciones gubernamentales. Ya le dijo, vea, señor Lasso, tenga la bondad, emita una normativa, envíela a la Asamblea para que regule esto. Ahí está el problema legal. Ahora, el problema social, evidentemente la ciudadanía se ha relajado completamente con este tema. Pensamos que la COVID-19 desapareció producto de la vacunación y cada vez va mutando las variantes que tenemos de la COVID. Entonces, la pregunta Claro. acá es, ¿la gente entendió, comprendió que vivimos en una sindemia? ¿Qué afectaciones psicológicas y en el comportamiento de los individuos ha provocado el confinamiento y este cambio en la modalidad de vida? Y algo más importante todavía, Sofía y queridos amigos, en el Ecuador discutimos de la nueva esencialidad de las cosas. Hace no mucho, me parece que son unos 6-7 meses, se publicó un paper maravilloso de María Spamper en CEPAL, en la revista científica de CEPAL. Y lo que planteaba este paper maravilloso era justamente, hay que identificar la nueva esencialidad de las cosas. Y entre esas, ¿qué tiene que ver? La salud, la educación, la alimentación. Hoy contamos con esos factores en el Ecuador. No, tenemos todo lo contrario. Regresión de derechos. Retiramos presupuesto a salud, retiramos presupuesto a educación y hoy hay un acaparamiento de los grandes supermercados de productos que se producen, valga la redundancia, acá en el Ecuador. Ahora mira, entonces, nosotros, Andrés, lanzamos una pequeña encuesta y la mayoría de los participantes dijo que está de acuerdo con la exigencia del carnet de vacunación. Mira, solamente para repasar los datos, dice, está de acuerdo con que se exige el carnet de vacunación contra la COVID-19 para ingresar a sitios concurridos. El 90.6% dice sí es necesario y el 9.4% dijo no es discriminatorio. Claro, la muestra es chiquita, son 1.012 votos, pero es importante pues reflexionar también sobre lo que dice la ciudadanía, pensando en lo que tú estás diciendo, porque también fue tendencia una discusión con el hashtag de dictadura sanitaria. Los antivacunas, más allá de los criterios médicos, están hablando de la privacidad de los datos y de la privacidad de la condición médica de las personas, y este argumento seguramente es válido, pero también es real que mientras continúen apareciendo nuevas variantes se ve muy lejos el fin de la pandemia, Andrés. Y además, bueno, el gobierno dice que Ecuador está entre los 10 países del mundo con más vacunados y que se supera el 70% de las personas vacunadas, lo que significa que 7 de cada 10 personas ya están vacunados. Así es que, claro, nos podríamos preguntar qué tanto riesgo presentan 3 de cada 10 que no están vacunados en el Ecuador, Andrés. Mira, tengo acá un comentario, no sé si polémico, no sé, pero me gustaría traerlo a colación. Más allá de que sea contra mí o que esté interpretando algo de mi situación. Más allá de eso, quiero que acá analicemos el relajamiento que existe en la sociedad en su conjunto. Julio César Rosales Valdés nos dice, Andrés, deje el drama, solo tiene una gripe, a muchos le está pasando lo mismo, gracias. Por esta clase de pensamiento es que nosotros hemos bajado la guardia y pensamos que se trata solo de una simple gripeciña. Recuerden lo que dijo el señor Jair Bolsonaro el año anterior, cuando decía se están muriendo las personas producto del colapso del sistema sanitario. Y es una simple gripeciña, dijo el tipo. Entonces, a mí me parece, queridos amigos, que cuando el gobierno, la autoridad, o sea, no solo el gobierno, el Estado en su conjunto, no establece la nueva esencialidad de las cosas producto de esta pandemia, tenemos estas discusiones estériles de si es necesario o no es necesario cuidarnos. Yo, después de haber atravesado por esta enfermedad, al igual que muchas personas que han atravesado por esta enfermedad, yo sí estoy completamente seguro que tiene que existir mano dura con las personas que no acatan los protocolos de bioseguridad. China no está preguntando a la gente si quiere ir a confinamiento o no. El gobierno chino dice se confina y punto.
Entonces, acá tenemos una incapacidad del gobierno por regular, controlar, hay desmanes, hay aglomeraciones, y después salen las gobernaciones a pedir disculpas y a decir que se les salió de las manos, cuando no hay una hoja de ruta establecida. ¿Y eso qué mensaje le está dando a la ciudadanía? Cuando yo no controlo, no regulo, no tengo presencia como autoridad y como Estado, ¿qué mensaje le estoy dando a la ciudadanía? Le estoy diciendo, oiga, señor chochólogo, usted puede hacer lo que le dé la gana, lo que le dé la gana. O sea, yo sí creo que acá hay que ser completamente tajantes. Déjense de joder, pónganse la mascarilla, tengan protocolos de bioseguridad. La gente, hace poco tiempo, tuvimos que esconder a 70,000 personas debajo de la alfombra de Carondelet. 70,000 personas murieron y fallecieron. Y siguen falleciendo, Andrés, o sea, me parece que hay personas que creen que esa lotería no les va a tocar y pues puede suceder. Las cifras muestran que la gran mayoría de personas padece la enfermedad como una gripecita, pero hay personas que están en unidades de cuidados intensivos. El otro día revisábamos y son cerca de, si recuerdo, voy a traer los datos más o menos a la mente, son cerca de 300 personas en unidades de cuidados intensivos en todo el país. Usted póngase en los zapatos de las familias que tienen en este momento a sus familiares, a sus seres queridos en una unidad de cuidados intensivos, y esto es porque esta enfermedad es una lotería. A algunos les puede tocar como una gripecita y a algunos se les puede complicar tanto al punto de arruinarles la vida a las familias o de que queden con algunas secuelas importantes. Por esto me parece que sí es importante que pensemos en qué dicen los epidemiólogos, en qué dicen las personas que sí estudian el tema y que están atentos a esto. Mira, antes de las fiestas, un epidemiólogo, un infectólogo decía que sentarse a la mesa con una persona que no tiene el esquema completo incrementa de forma considerable el riesgo de contagio. Y otro epidemiólogo sostiene, al igual que sus colegas, que la presencia de una persona que no tiene las dosis o las dosis completas incrementa el riesgo de contagio. Plantean que una persona no vacunada que está infectada con COVID-19 presenta un riesgo mucho mayor para quienes no están vacunados, sin duda, porque pueden tener mayores consecuencias, pero las vacunas no son 100% efectivas, por lo que existe la posibilidad de que una persona no vacunada pueda infectar a una persona vacunada, especialmente si son vulnerables como ancianos o personas inmunodeprimidas. Así es que creo que es importante escuchar a los que realmente están estudiando este tema. Exacto, o sea, para eso tenemos nosotros la academia, ¿no? El otro día nosotros teníamos una discusión en Radio Pichincha con el propio Chimi y el resto de compañeros ahí en la radio. Decíamos que los medicamentos que salen dentro del mercado comercial que te ofrecen la cura y la solución a todos los males que existen. Hay que ir a fuentes especializadas, queridos amigos. Hay que escuchar a la academia, hay que escuchar a los investigadores. Sí, pero es que a los investigadores les auspician las grandes farmacéuticas que intentan meterte el medicamento hasta por los ojos. De acuerdo. Compare esa fuente, compare la otra fuente, vaya a la OMS, no le gusta la OMS, vaya a la Organización Panamericana de la Salud, no le gusta la Organización Panamericana de la Salud, métase a Google Scholar, descárguese revistas indexadas, lea. Pero es necesario que nosotros entendamos que esto no es una simple gripeciña, como dijo el presidente Bolsonaro. Es algo que ha paralizado la economía en 2020. 2021 ha tenido ya, esta es la quinta o sexta ola, me parece. Y evidentemente creo que necesitamos una reflexión más profunda de lo que hoy por hoy está sucediendo. Así es. Y el relajamiento es de todo, del Estado, de la sociedad y de la familia también. Entonces estas discusiones me parecen sensatas y qué bueno que la podamos transmitir. Sí, a mí me parece que es importante pues recopilar cuáles son las impresiones de nuestros amigos también, porque hay un movimiento antivacunas en el mundo. En general no les gustan las vacunas, pero en una situación como esta pues sí llama mucho más la atención. Pero vamos a repasar unos cuantos comentarios de nuestros amigos que nos escriben. Ivy Velasco dice: lo del carnet de Zoom para Peto, no revisan, solo miran de lejos. Hay lugares donde ni siquiera piden cédula y hay
Y otra, hay personas que venden el carnet y lo incluyen en el sistema del Ministerio de Salud Público y cuesta $60. Bueno, eso último habría que corroborar, pero esta es la denuncia que hace una amiga desde nuestras redes sociales. Jorge Palacio Sánchez nos dice, no es discriminatorio pedir el carnet, pero de nada sirve si la persona tiene COVID y presenta y no tiene síntomas y contagia. Bueno, buen punto, ¿no? El tema de que hay que usar la mascarilla también, ¿no? Claro. Soledad Berito dice, ¿realmente es una cuestión moral con respecto a lo que hablábamos o es que un ambiente hostil genera hostilidad? No hay violencia más severa que la pobreza y eso es lo que nos da este gobierno, dice. A esto súmenle discursos violentos estructurales como el machismo, la misoginia, porofobia, xenofobia, racismo. Muchísimas gracias por ese comentario también importante. Raúl Zacoto dice, los no vacunados reciben más bien el descuido que tienen los vacunados de contagiarse porque según ellos ya no les afecta con riesgo de muerte y por tal motivo son ellos mismos posibles víctimas de quienes andan sin mascarilla. Más o menos trato de entenderlo y resumirle rapidito ese mensaje que nos envían y pues así es más o menos lo que nos dicen nuestros amigos y amigas. Trato de repasarlos, algunos mensajes que puedo leerlos también al ojímetro para resumirles un poquito. Hay distintas opiniones, mira, algunos no vacunados han planteado lo siguiente y también te lo dejo. Y obviamente es un juego de palabras. Si la vacuna funciona y nos aseguran rotundamente que funciona, entonces, ¿cómo pueden los no vacunados representar una amenaza para los vacunados? ¿Cuál es exactamente el riesgo? Es lo que dicen ellos y obviamente suena como un juego de palabras. Pero los informes epidemiológicos que se han presentado dan cuenta de la reducción de la efectividad de la vacuna contra variantes nuevas. Ahí radica muchísimo la preocupación y la respuesta a esa pregunta, ¿por qué son tan peligrosos los no vacunados para ellos mismos y para las personas que están también vacunadas? Por ejemplo, en el caso de la variante Delta, de la que hay estudios, la efectividad de la vacuna contra las hospitalizaciones osciló entre un 75 y 95% al comienzo, y la efectividad contra las infecciones osciló entre un 39 y un 84% dependiendo de la región. A ver, esto es con la variante Delta. Esto era mucho más alto, esta protección era más alta antes de la aparición de estas variantes y como sigue mutando, no se sabe, pero yo solamente les hago la pregunta, ¿se imaginan el mundo ahora mismo sin las vacunas? ¿Estaríamos encerrados todavía? No sé. Dime tú, Andrés. A ver, yo no quisiera ya polemizar sobre este tema. Creo que hemos dado algunos elementos al respecto de lo que realmente está sucediendo con el tema de la pandemia. Yo solo lo único que les diría es volver a afianzar este mensaje y a reforzarlo. Consulten con instituciones acreditadas, ¿no? Y varias instituciones acreditadas. El otro día, bueno, ya hace algún tiempo escuchaba a un doctor mexicano, presidente de la Asociación Médica de México, y él decía, en este tiempo de la pandemia, una de las cosas positivas es el avance monumental que ha tenido la ciencia de la medicina. Producto de esta pandemia, ha evolucionado tanto y él hacía una linda comparación. El avance científico en el ámbito de la medicina es equivalente al avance de la industria aeroespacial en la Segunda Guerra Mundial. Supremamente interesante porque dices, lo que tuvo que prepararse la humanidad en la Segunda Guerra Mundial para desarrollar la industria aeroespacial significó exactamente lo mismo. En menos tiempo, la pandemia para el desarrollo y el avance de la industria del ámbito científico médico. Entonces, yo insisto, acudamos a esas fuentes especializadas. Nosotros no somos médicos ni doctores, podemos por ahí suministrar información, pero yo sí creo que hay que entender que esta enfermedad que tenemos al frente de nuestras narices y que convive permanentemente al frente de nuestras narices, hay que tenerla respeto, hay que tenerla cuidado y hay que saber discutir y democratizar esto. Ustedes, las personas que sean antivacunas, están en su derecho de serlo. Lo que está en discusión es que
hay que precautelar la vida de la ciudadanía, la vida humana. No es casualidad que hoy tengamos más de 1 millón de muertes a nivel mundial producto de la pandemia. Bueno, son bastantes más en realidad. Sí, yo te estoy tirando un dato hacia al ojímetro, como sueles decir tú. Pero producto de esto es que nosotros no hemos logrado comprender el impacto de esta. Por eso, incluso nosotros cometemos constantemente el error, ¿no? Calificamos esto de pandemia y no de sindemia, que es distinta a la gripe española y a las otras tantas pandemias que hemos vivido. Entonces, es impresionante esto. Y ya me quedé con los datos que quería compartir sobre los jóvenes y sobre la violencia, porque esto también se ancla de manera directa con el comportamiento individual. Pero bueno, espero que el día de mañana podamos compartirlo u otro día, porque realmente yo sí quisiera que hagamos un programa, querida Sofía y queridos amigos, en el que podamos discutir el comportamiento que estamos teniendo hoy por hoy. ¿Qué nos está gobernando a los ecuatorianos? ¿Los impulsos, los estímulos exteriores o realmente una posibilidad de tener empatía, solidaridad y mucho más en momentos críticos los unos con los otros? Sí, creo que es importante que podamos repasarlo, tal como hoy pues hacíamos una mirada a lo que ha ocurrido en Ambato y a lo que ocurre frecuentemente en nuestro país, porque lastimosamente no son hechos aislados, sino es algo que pues nos está atravesando como sociedad, ¿no? Y de todos modos, con esto de los vacunados y no vacunados, yo sí estoy de acuerdo con la reflexión que hacía una amiga oyente cuando planteas que esta discusión realmente es estéril en el momento en que las personas vacunadas y no vacunadas se quitan la mascarilla, se aglomeran, no se respetan, no pensamos en el otro, no pensamos a veces ni en nosotros mismos, y es parte de lo que tú también estabas mencionando, ¿no? Así es que... Oye, ¿sí? Perdón que te interrumpa, solo quiero emitir esta pregunta que nos hacen por acá un querido amigo, Andrés Gaón, nos dice... la prefectura exige el pedido para hacer la PCR, o sea, el pedido de que... ¿De médico? No, médico. No. Bueno, ahí cuesta $4, en Pichincha Humana cuesta $4. Exactamente, pueden acudir, acercarse sin ningún tipo de problema, háganlo por favor. Por acá también nos hace una reflexión bastante interesante, Fernando, mira lo que nos dice. Fernando Flores dice, no se trata de estar en contra por estar, se protesta porque... esta pandemia es artificialmente promovida desde las más altas esferas del capitalismo mundial. Bueno, demos la discusión en ese sentido, pero me parece que no es una entelequia, no es un invento, o sea, la pandemia existe. Por eso todas las potencias, cual fuera el origen y cuál sea el interés de las farmacéuticas y de los poderosos, la pandemia existe, nos ha robado millones de vidas en el mundo entero, así es que... ¿podemos discutir si estamos sometidos a esto? Sí, evidentemente. Perfecto. Por acá dice, otro amable oyente dice, necesitamos hacer un debate con altura y con buenos argumentos sobre el sí y el no de la vacunación, pero este debe darse sin sesgos ni con ideas preconcebidas. Totalmente de acuerdo, yo suscribo las palabras del oyente, me parece que sí, hay que dar esa discusión, pero me parece que hay que tener en cuenta también la evidencia tangible, lo que podemos palpar, lo tácito, más de 75,000 muertes en el Ecuador, o sea, eso creo que es elemental, y poner por lo menos unas reglas claras, como en un partido de fútbol, sale del lado derecho al lado izquierdo, es saque, lateral, sale por el costado, es córner. Entonces, esas cosas creo que no existen hoy por hoy en el debate público del país y es necesario establecer reglas, normas y empezar a profundizar en la discusión. Pero en todo caso nos gusta escucharles, nos gusta leerles, que todos reflexionemos, que planteemos distintos puntos de vista y tratemos de entendernos. Ya nos tenemos que despedir, Andrés, que te sigas poniendo mejorcito, buena salud, buena alimentación. Te deseamos que te sientas mucho mejor ya el día de mañana y pues muy pronto estés de regreso acá en los estudios de Radio Pichincha. Les agradezco muchísimo, queridos amigos. Gracias, Sofía, y a todo el equipo de Radio Pichincha por el aguante. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Como siempre lo solemos decir, usted y solo usted es dueño de las conclusiones. Un abrazo te manda Licenia.